noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a una nueva noche que en nuestro living tendrá como siempre un tema central de charla, de debate. Seguimos hablando sobre la neurociencia aplicada a la educación. ¿Qué aportes podría hacer la neurociencia a nuestro sistema educativo y de esa manera ver de qué manera seguimos creciendo? Y además, como siempre, como cada jueves, la mesa es de ocio y cultura con muchísima agenda, con espectáculos, con shows y con cosas para ver durante este fin de semana y el que viene. Así que todos invitados a quedarse ahí, vamos a ver los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Charlaremos sobre educación y neurociencias, una nueva forma de enseñar. En 5 noches ocio y cultura nos visita Max de Lupi y el equipo de ¿Qué pretende usted de mí?, que festejan 6 años al aire. Hablamos sobre muestras de fotografía en el Museo Dionisi y parte del elenco de la obra Pantaleone, Sinfonía Humana. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. Estamos en vivo y los invitamos a ustedes a que se sumen aquí a nuestro living, a que se sumen a la charla, que se sumen al debate y que siempre lo hagan también a través de las redes sociales. @canal10cba es nuestro Twitter y ahí pueden, como cada noche, votar en la encuesta y después vamos a estar viendo y leyendo los resultados, compartiéndolos. Tenemos especialistas en nuestro living, como siempre, invitados para hablar sobre el tema del día. Hablamos de neurociencia y educación y por eso la hemos invitado a Marilina Roger, que es autora del libro Las emociones y el aprendizaje. Además, es capacitadora y disertó en la jornada Motus, esta jornada que te habíamos anticipado el día martes, que se iba a estar llevando a cabo con debates, con charlas, con la neurociencia y la educación. Marilina, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Gracias por venir. Gracias. Muchísimas gracias. Está también con nosotros Cecilia Fosa Riglos, que es directora de Valencia Positiva y además médica psiquiatra. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, gracias por venir, Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Y está también Ricardo Pautasi, que es investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Psicología. Muy buenas noches. Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por venir nuevamente aquí en nuestro living. Para compartir, para charlar. ¿La has pasado bien? Se ve porque has vuelto. Sí, no, me gusta mucho, me gusta mucho. Es importante, bueno, gracias. Chelo Meloni, buenas noches. Cayo, con todos ellos, tenemos menos títulos vos y yo que Gimnasia de La Plata. Claro, lejos, olvídate. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Nosotros acá estamos, para aguantar los trapos. Esto es lo importante del periodismo, que siempre somos un océano de conocimiento. De 1 centímetro de profundidad, pero un océano de conocimiento. Pero es un océano. Así es. Vamos a ver qué pasaba el día martes. Empezábamos a plantear este tema con los especialistas, con los invitados, y esto decían, mira. Esto pasó en 5 noches. Hoy en día yo me encuentro con niños que tienen tanto acceso a la información que pueden saber un tema más que yo, más que vos, nombres de dinosaurios larguísimos, y la información ellos tienen acceso, saben a dónde acudir, saben cómo usarla, pero ¿qué es lo que juega en ese momento? La motivación, la emoción. Algo de lo que charlábamos el otro día aquí en nuestro living. Vamos a ver el informe central de hoy y luego lo charlamos con nuestros invitados y hablamos sobre esto, hablamos sobre neurociencia, las emociones a la hora de enseñar, de qué manera responde la psiquis de una persona de acuerdo a todo ese movimiento que se da dentro de la cabeza, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo, por ejemplo, cuando nos están enseñando o cuando nos predisponemos a incorporar algo nuevo. Lo vemos y después lo charlamos. Dale. Sabemos que la función de la neurociencia es tratar de comprender la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y los comportamientos. Comprender la fisiología cerebral es imprescindible para poder entender nuestros comportamientos y los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hoy sabemos bastante de las emociones y el cerebro. Sabemos que las emociones guían la conducta. Las emociones, por ejemplo, facilitan la toma de decisiones. Muchas de nuestras decisiones no son tan racionales como pensamos. Están facilitadas por la emoción. Y la memoria también está facilitada por la emoción. Es más, nosotros olvidamos casi todo en la vida, solamente recordamos lo que nos emociona en general. El aprendizaje cambia el cerebro. Y la educación, ¿qué es? Es aprendizaje. Nos cambia el cerebro y nos cambia la vida. Es el arma del cambio social, por ejemplo. La medicina hizo la transformación gracias a la ciencia hace más de 100 años. Ahora la gente no se muere de una gripe, de una epidemia de gripe. Incluso no se muere ni de cáncer. Hay muchos cánceres que se curan si se pillan a tiempo. Bueno, pues eso es lo que queremos para la educación. Los que nos formamos hace años
nos formamos con una profesora diciendo neurona que se muere no puede volver a regenerarse, y eso es totalmente cierto. Lo que no sabíamos hace 20 años atrás era que como especie tenemos posibilidades de que nazcan nuevas neuronas, y pura y exclusivamente en un lugar que tiene mucho que ver con lo que son los aprendizajes y la memoria, como por ejemplo puede ser el hipocampo. ¿Cuál es el aporte de la neurociencia al proceso de aprendizaje? ¿Qué papel juega la afectividad y las emociones en la educación? Ojo, no solo a la hora de aprender, sino también a la hora de enseñar. De eso se trata, y esa conexión tiene que estar en los dos sentidos, tanto del que da como el que recibe en este caso, y hay una especie de retroalimentación en esto. Y bueno, vos como capacitadora, como docente, además autora del libro, y estoy viendo neurociencia, neuroaprendizaje, las emociones y el aprendizaje, dice aquí el libro de Marilina. Digo, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo empezar a lograr esto y cómo empezar a acercarse dentro de un aula con este sistema educativo y en este momento en el que estamos parados, digamos, ¿no? Sí. Cuando la neurociencia se une a la educación, crea un vínculo muy positivo, porque podemos comprender cómo aprende el órgano del aprendizaje, que es el cerebro, claro, y podemos empezar a darnos cuenta cómo siente, cómo piensa y cómo actúa. Y básicamente nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro tiene que ver a que si no estamos ante un entorno que sea cerebro compatible, un lugar donde mi cerebro tiene ganas de estar para poder aprender, va a costar que el aprendizaje llegue a mis redes cognitivas racionales. Entonces voy a necesitar nivelar las redes instintivas emocionales, donde se encuentran nuestras emociones, para lograr que el cerebro medio se abra y la información pueda pasar a la parte racional, ¿no? Claro. Para poder recién anoté una de las frases que es un aula con cerebro. ¿Cómo sería crear un aula con cerebro? Crear un aula con cerebro tiene que ver con esto, con el entorno cerebro compatible, un lugar que tenga una temperatura adecuada, si no se va a activar nuestro cerebro reptiliano, una cuestión de supervivencia, un lugar donde el líder tiene que ser resonante, el docente debe actuar como un líder resonante para poder potenciar a ese estudiante, para tener más afectividad con él. El entorno tiene que estar, atender a los dispositivos básicos, la memoria, la atención, la sensopercepción, todo lo que tiene que ver con por dónde ingresa, por la vía que ingresa ese aprendizaje. Otra cuestión, para parece crear... todo como muy grande o muy difícil, y en realidad son pequeñísimos cambios de hábitos dentro del aula. Claro, tal cual. Por ejemplo, algo tan simple como tomar agua, que en muchas escuelas los niños no los dejan beber agua. Y el cerebro necesita hidratarse. Claro. Algo como realizar actividades que tienen que ver con neuroacción, con poner en movimiento el cuerpo, porque la atención es corta, es un proceso selectivo. Pero no, tienen que estar 50 minutos sentados. 50 minutos sentados, claro. Entonces activarlos de alguna manera para oxigenar ese cerebro nuevamente. Claro, son distintas cositas que pueden... cosas pequeñas que, bueno, ahí en el capítulo 10 de mi libro se nombran y que ayudan a esto, a crear esta aula con cerebro, ¿no? Este lugar donde el cerebro tiene lo que necesita para aprender. Claro, ahora, también entiendo que todos los cerebros y todas las personas somos distintas y reaccionamos ante distintos estímulos, ya sea desde lo afectivo, desde lo emocional. ¿Cómo lograr también que esto sea uniforme? En cuanto al docente, poder aplicar o poder llevar adelante aportes de la neurociencia en un aula diversa también, ¿no? Bueno, es una excelente pregunta. Yo creo que no sé si hay que uniformar en la escuela. Yo no soy partidaria de la cuestión uniforme, esta cosa que nos enseñaron por ahí en muchas escuelas, uniformarnos, ¿no es cierto? Yo creo que el aporte que hace la neurociencia a lo que puede ser un aula, que hay que tomarlo como lo que es, en realidad los neurocientíficos no son profesores, no forman parte del mundo de la educación en sí mismo, o sea que los que saben qué hay que hacer en el aula son los que están en el aula, y creo que el mayor aporte que puede hacer la neurociencia en todo caso es decirles, como decía recién Marilina, ¿no? que ayuda realmente a este órgano que va a procesar información, que va a tratar de consolidar aprendizaje, a que realmente lo pueda hacer. Entonces, yo sí creo que es posible en un aula tratar de apostar a la diversidad, sí creo que es posible dentro de lo que puede ser un contexto de aprendizaje, intentar entender qué le pasa a mi alumno, qué lo motiva, qué cosas pasan en su entorno, ¿no? Qué pasa en su casa, qué pasa si sus papás por ahí están atravesando una situación de crisis. Yo siempre digo que no vamos a pretender que los educadores sean ni psiquiatras ni psicólogos en el aula, no están entrenados para eso y no está bien que un aula se convierta en un consultorio de psiquiatría o de psicología, pero es muy importante dar lugar a que los alumnos puedan expresar honestamente, sinceramente qué les sucede, porque entonces nosotros vamos a poder
o los educadores van a poder transmitirles herramientas para que modulen esas emociones. Claro, de qué forma y demás. Ahora, ¿alcanzaría con un docente al frente del aula? No. Digo, al frente de un curso. Esa es una excelente pregunta. ¿Alcanza con un médico de guardia 24 horas? La verdad es que no. Y yo he hecho guardias de 24 horas. Y la realidad es que no rendís lo mismo las primeras 5 horas de guardia que la hora 23. Sin embargo, enfermería rota. Tienen 3 turnos de, digamos, de guardia. Bueno, en una escuela no sé si es lo mejor que haya un solo docente, o que los chicos vean un solo docente, o que tengan un solo líder en el aula. Creo que también eso es, digamos, tiene que ver con qué aprenden los chicos, una manera de liderar, una manera de afrontar situaciones. Es un cambio de paradigma grande igual, ¿no? Digo, un cambio de sistema educativo en general. Cuando hablamos de paradigma hablamos de todo. Sí, lo dice una psiquiatra, así que lógicamente va a ser revolucionario. Pero... Sí. ¿Ricardo? Yo lo que noto es que está buena esta idea de usar la neurociencia y estos conceptos de emociones para sensibilizar a la importancia de estos temas. Pero noto como neurocientífico y como docente, en mi caso yo soy las dos cosas, a nivel universitario al menos, que todavía tenemos un trecho muy largo entre unir realmente todo lo que se sabe del cerebro y las aplicaciones en la escuela, digamos. Y no sé hasta qué punto, digamos, es necesario llevarlo de una manera directo, digamos, ¿no? De hecho, la gente que trabaja en ciencia de la educación, si tuvieras acá un doctor en ciencia de la educación, capaz esté en la vereda de enfrente y te diga, che, esta gente me quiere reducir todo lo que es el proceso de la educación a la neurociencia. Claro, a ver, estamos hablando que estos son corrientes en todo caso, que podrían incorporarse o que podrían llegar, no sé si como en su totalidad, pero sí generar aportes. Y, digamos, lo que noto que, digamos, lo que plantean las profesionales es utilizar estos conceptos de motivación, de emoción, que todos coincidimos que son importantes, tratar de meternos en el aula. La pregunta es, ¿cómo? Y es cierto, está bien, no podemos uniformar, pero hay que generar una currícula educativa con una formación de docente de Ushuaia hasta La Quiaca, y yo como neurocientífico diría, sí, hay que generar si vos querés meter la neurociencia en la educación, tendría que meterse en la currícula y tendría que haber una misma forma de educar a todos los docentes en todo el país con estos conceptos. Claro. Digamos, ¿no? Sí, es un cambio que llevaría años en cuanto a la formación del docente y en cuanto a lo que se baja, ¿no? Mira, nosotros tenemos unas jornadas que se llaman Educando al Cerebro, tratando de generar gente que hace neurociencia con la rata, ¿viste? Abriendo el cerebro y llevarlo al docente, y no es muy fácil, o sea, no es muy fácil. Terminan siendo una jornada en la cual vos le transmitís que es lo último que se sabe del tema, pero no siempre lográs realmente el hecho, ¿no? Sí. ¿Chelo? Ay, me quedé pensando en varias cosas. Hace 2 años que una vez cada 3 meses nos sentamos acá en Canal 10 a charlar sobre este tema. Sobre el tema de la educación, sobre el tema de cómo se modifican las cosas. Él ha estado muchas veces. Claro, ¿en qué estamos retrasados? Y siempre llegamos a un acuerdo en que el sistema actual educativo tiene que ser modificado de muchas maneras, o por lo menos en muchos aspectos. Y lo de con la neurociencia, me parece que vendría a ser un punto fabuloso para empezar. ¿Sabes por qué? Digo, hoy por hoy se está dando una enfermedad, y quiero que me corrija sobre todo ella que es psiquiatra. Se está dando una enfermedad que son los famosos chicos inquietos, a los cuales los calmamos con Ritalin. Sí. Los ritalinizamos. Exacto. Y si a lo mejor el pibe lo que necesita es otro estímulo. Sí. Yo comparto lo que decís vos con respecto a que siempre culpamos al sistema. Y yo como docente, y como que bueno, me he especializado en lo que es ciencias afines, la neurociencia, como el neuroaprendizaje y la neurodidáctica, considero que el cambio tiene que venir desde el aula. O sea, si esperamos a que el sistema cambie, las cosas no van a cambiar. Lo que pasa es que es difícil pedirle a un docente que lo cambie. Pero vos podés tener aportes desde tu aula, empezar a implementarlo, y si se hace de manera sistémica, si desde sala de 3 hasta secundario se sostiene un PEI dentro de una escuela, o una manera de enseñar desde las emociones, donde se capacite al docente para que pueda... Claro, hay colegios en particular que lo van manejando, en sus educadores, digamos, ¿no? En la persona responsable y la que va a... Y ahí no estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, en esto de es difícil bajar. Digo, tanto hay, hoy preparándome para este programa, digo, hay mucho sobre neurociencia.
Hay mucho. Pero me da la sensación Habría que haber alguna que, forma de bajarlo. Pero me da la sensación que es nuevo también todo lo que Pero hay. también, a ver, es fácil bajar, si yo te digo, es importante mantener a los chicos motivados, sí. Es importante tener en cuenta eso, sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo definirías cuándo usar o no Ritalin en el aula? ¿Para qué chico? ¿Es fácil esa pregunta? No, yo soy padre. Pero me entendés, y no solo a partir de, Yo no solo a partir de vos como padre, sos ministro de Educación. Tenés que bajar una pauta, ahí ya la pregunta si es fácil o difícil se torna muy difícil, ¿no? Está bien, pero él es ministro. Bueno, está bien, pero me entendés como te quiero decir. Es fácil bajar conceptos de neurociencia. Creo que el desafío es plantearse una pregunta que le sirva a la sociedad. Y ahí sí los neurocientíficos nos ponemos por detrás. Vos me decís, Ricardo, ¿podés armar una investigación para ver si estos chicos que tienen tantos miligramos por día mejoran o no? Eso se puede hacer. Con plata, con esfuerzo y con dinero, eso se puede hacer. Pero hay que plantearse bien la pregunta. Porque si no, quedamos siempre en esto, digamos. Hay que motivarlo, hay que emocionar. Está bien, se pueden armar programas más o menos lindos, más o menos ordenados. Pero las grandes preguntas serían esas. Está bien, Ricardo, lo que pasa es que sabés que si no nos empezamos a plantear esas preguntas, por lo menos desde los padres y los docentes y desde abajo para arriba de última, si no viene de arriba para abajo, lo que estamos haciendo es medicando a los pibes y los padres tratando de ocultar al pibe para que nadie se entera que el pibe va, y voy a ser muy burdo lo que voy a decir, falopea en la escuela. Bueno, eso tiene que ver también con el estigma de las enfermedades mentales. Y es lamentable que en el siglo XXI sigamos teniendo semejante nivel de ignorancia de lo que son las enfermedades de tipo neuropsiquiátrico en este caso, porque el déficit atencional es un paradigma de enfermedad neuropsiquiátrica, donde la persona en realidad tiene una afectación cerebral. Estoy hablando de aquellos sujetos, o aquellos niños, porque muchos chicos con déficit atencional crecen y se hacen adultos. Yo soy psiquiatra de adultos y en mi consultorio suelo ver personas adultas que fueron diagnosticadas con déficit atencional, algunos de los cuales no tienen tal déficit. Y eso se puede corroborar con determinados estudios, por ejemplo, pruebas neuropsicológicas, estudios de imágenes de cerebro. Hay estudios, en ese sentido la neurociencia sí ha avanzado muchísimo. Entonces, a ver, ¿qué quiero tratar de transmitir yo para todos los que tal vez teniendo la oportunidad de hablar en televisión, ¿no? Esto que es tan terrible, que es el estigma de la enfermedad mental, como vos decías, el chico que tiene diagnóstico y el papá que lo esconde, el chico que aprende, que se tiene que esconder, que hizo algo malo, que tiene algo malo, ¿no? Y por ahí si tuviera diabetes o si tuviera otra condición no tendría ese problema. Entonces, primero lo primero. Primero, para hacer un buen diagnóstico hace falta un... El que tiene insulina no va falopeado al laburo, ¿no? Exactamente. Y necesita la insulina, y por ahí también el chico necesita su ritmo. Vamos a hacer el primer corte de la noche. La verdad que se ha tornado y se va tornando siempre, cada noche. Muy interesante este tema y vamos a seguir hablando. Y voy a dejar un tema planteado que es la educación a distancia que se empieza a dar con respecto a, por ejemplo, las distintas modalidades de aprender a través de internet. ¿Qué pasa con esto cuando, por ejemplo, no tengo el aula ahí ni puedo percibir lo que está pasando? Vamos a hacer un corte. Antes te cuento que para mantener la ciudad limpia, Coteco te aconseja que si barres la vereda, embolses las hojas y las deposites junto a los residuos, siempre. Que no quemes los residuos urbanos, las ramas, las hojas de árboles o los arbustos, y que utilices siempre los cestos papeleros en la vía pública y espacios verdes. Con hábitos responsables podemos cuidar la ciudad en la que vivimos. Corte y ya volvemos.